Esta noche tendremos el privilegio de conversar con Frank Sequeira, un hombre cuya historia combina experiencia, disciplina y una visión de vida que lo ha llevado a construir una estabilidad económica y personal. La conversación va a moverse en tres rutas muy marcadas. Primero, vamos a conocer su lado personal y su mentalidad de emprendedor. Segundo, entraremos en un tema profundo y sin filtros, el alcoholismo. Y finalmente, cerraremos con una dinámica ligera pero directa sobre política nacional, donde conoceremos cuál es el candidato o candidata que más le convence. En ese sentido, yo aún me encuentro en las listas de los indecisos. Ojalá y me puedas convencer a mí también. Para ustedes, mi nombre es Luis Vargas Zamora y esto es La vida es un soplo, un espacio dedicado a temas como educación, política, dinero y más. Don Frank Sequeira, bienvenido a la comunidad de Sierpe en el cantón de Osa, a esta que también es tu casa. Ya esta es tu segunda ocasión. Muchas gracias, Luis. Claro que sí, es la segunda oportunidad que vengo a conversar con usted. Me gusta mucho, estoy incursionando un poco en este mundo cibernético, podríamos decir, y soy muy rudo, me cuesta aprender, pero me divierto mucho. Y veo ahí en mis redes sociales, que las pueden encontrar ahí en Facebook, en TikTok y en Instagram como Franklin Sequeira, veo que la gente se mueve y me deja mensajes ahí que son emotivos y creo que voy bien por ese rumbo. Me parece espectacular. ¿Qué te parece si arrancamos con un poquito de tu vida personal para aquellos que aún no te conocen el día de hoy y para refrescar a aquellos que definitivamente han estado cerca o que como yo te vamos conociendo cada día más? Yo quisiera iniciar, no sé, preguntándome eh, ¿cómo escribirías quién es Frank Sequeira hoy después de todos estos años de recorrido? Digamos, una definición que me puedas dar de tu persona actualizada. Claro, claro, Luis, con todo gusto. Yo nací en esta zona de Osa, justamente entre Ríos de Coronado. Ujú. Soy de origen guanacasteco. Mi mamá venía de allá. Eh, Desde muy temprano, los 3 años, mi padre nos abandonó. A mí y a mi hermanito, que éramos los más pequeños. Mi hermanito tenía un añito. Y prácticamente nunca volvimos, o muy poco volvimos a saber de él. Entonces eso fue una etapa muy interesante para nuestras vidas. Logramos saber lo que era la pobreza. Una señora madre, María Valencia, nos ayudó muchísimo. Luego se acompañó con un señor, este, Enrique Matarrita, extraordinario hombre, nos ayudó hasta que ya teníamos 10 11 años que ya podíamos trabajar. Fue maravillosa su compañía. Eh, viví, viví tiempos de muchísima pobreza y eso yo lo agradezco mucho porque ahora me doy cuenta, lo que es pasar uno de no tener zapatos para ir a la escuela hasta el cuarto grado, que me compraron unas botitas de hule, Ujú. y que yo llevaba mis cuadernos en una bolsita de arroz. Mucha gente seguro pasó situaciones iguales. Teníamos que caminar casi hora y media para llegar a la escuela. Era un hambre terrible, era una cosa tremenda. Yo le decía a mis compañeros en aquellos tiempos en la escuelita de Ballena de Osa, les decía que yo iba a ir al colegio. Todos me hacían bullying, se burlaban de mí, porque era imposible pensar en esos tiempos, en los años, póngale 65, por ahí en los años 65, 68, era imposible pensar en que alguien de esa zona podría ir al colegio. Era algo impensable totalmente. Sin embargo, yo les decía a ellos en mi quinto grado, yo voy a ir al colegio cuando termine. Bueno, entonces,
Luego yo pasamos a Ubita, ya ahí nos radicamos. eh, Nos acompañamos con un señor que Dios goce, don Walter Odio, fue para nosotros como un mentor, nos ayudó muchísimo. Él era empresario ahí de la zona, trabajamos con él muchos años y empezamos a sentir un cambio muy radical en nuestras vidas, ¿verdad? ¿De qué El, manera y por qué? porque ya trabajábamos, ya íbamos a la escuela, pero mi hermano y yo, mi hermano menor y yo, ya prácticamente sosteníamos la casa. ¿A qué Co- co- edad? a la edad de 12 años, Wow. 13 años por ahí, ya sosteníamos la casa con ayuda de mi mamá, que mi mamá lavaba ropa de los peones, le daba de comer a peones, es decir, hacía de todo. Y entonces mejoró la situación. Ahí me di cuenta yo lo que era, por ejemplo, yo fui un adolescente muy malcriado, yo venía mal formado desde muy temprano, entonces yo era muy malcriado con mi patrón. Yo le hacía groserías y todo, entonces, pero yo creí que el mundo estaba en mis manos, yo me sentía como un superdotado a mis 14 15 por ahí. Yo sentía que era, y con aquella, tal vez una frustración de que yo decía, voy a ir al colegio, ya había terminado mi escuela, pero no había posibilidades porque era imposible, no había recursos, estaba difícil todo. Y un día de tanto le hice una grosería a mi patrón, don Walter Odio, y me dijo, no, ya no trabajo más con vos. Yo tenía, seguro, no sé, tal vez unos 5 o 6 años de trabajar ya en la finca siendo Don un Frank, muchachito. disculpe la indiscreción, pero ¿se podrá saber qué fue lo que le hiciste? Para Sí, que el patrón dijese, ya no puedo con vos. sí, yo le hice una grosería porque andábamos trabajando, había que cuidar el ganado y yo le di un caballo que yo sabía que era un caballo muy arisco y yo Sí. me divertía de ver que le hacía cosas a él. Es decir, Era adrede, se notó. sí, yo estaba muy enfermo mentalmente y yo no sé, no Me estaba imagino que bien. lo que pasa es que no era la primera, ¿verdad? Ya seguro Exacto, tenía varias faltas. exacto. No era la primera, él estaba ya enfadado conmigo y entonces resultó que yo le hice algo ahí, no le gustó y me dijo, no, ya vamos a terminar esto aquí. Se fue para donde mi mamá, se fue a la casa y luego llegó donde mi mamá con un sobrecito y le dice, doña María, venga acá, necesito hablar con usted. Vea, esta es la platita que Frank se ganó, lo voy a despedir, ya no quiero que trabaje más conmigo. Mi mamá me dijo, pero ¿qué fue lo que pasó? No, me hizo una grosería, si no ha sido la primera, Mm, no quiero que trabaje más conmigo. Pero lo que quiero mm, destacar de claro. esto, y es que el mensaje que Ujú, quiero dejar aquí sí. claro, es que si no han leído el libro de La Vaca de Camilo Cruz, ¿verdad? Es mejor que lo busquen por ahí y lo lean. Todos tenemos una vaca. Sí, Eso es algo en lo que nos abrazamos y creemos que es la alternativa. sí, Puede ser un trabajo, puede ser un carro, puede ser un vicio, una adicción, sí, puede ser una pareja, sí. puede ser lo que sea. Nos roba la atención y nos hace nos absorbe gran parte de nuestra vida. Ese punto es importante, porque yo dije, con esta plata que me dio, que eran como 60 colones en aquellos tiempos, yo dije, le digo a mi mamá, me voy a ir para Pérez Celedón. De Ubita a Pérez Celedón se gastaban como 3 horas, porque no había camino, eran trillos ahí, a Dominical. Y Sí. luego había que coger un bus que duraba otras 3 horas a Pérez Celedón. Le dije yo a mi mamá, me voy a estudiar, voy a irme al colegio. Mi mamá asombradísima y asustada y llorando, nerviosa, me dice, pero ¿cómo se le ocurre que usted ni conoce Pérez Celedón? Le digo, yo voy, yo sé lo que hago. Yo llené un maletincillo con mi ropa y me fui. Yo me fui a Pérez Celedón sin conocer a nadie y logré sobrevivir. Terminé estudiando en Nicoya, en Guanacaste, donde tenía algunas amistades familiares. Y después vine en el año 78 con mi bachiller, ¿verdad? Entonces a mí, don Walter creyó haberme hecho un daño Ujú, y me empujó más bien, me lanzó a la vida y yo supe lo que fue salir adelante en medio de todas esas dificultades. Después vine a pedirle perdón
volví a trabajar con él muchos años Ah, más. qué interesante. Sí, claro, y le dije, don Walter, usted, ¿se acuerda lo que le hice yo? Usted me echó, ¿verdad? Me liquidó, me puso patitas en la calle. No sabe cuánto le agradezco porque eso fue para mí como un detonante, ¿verdad? Eso fue lo que a mí me lanzó a la vida y eso fue, ahora estoy aquí con esto, que es mi bachiller. Soy una persona completamente cambiada, ya ahora quiero que me vuelva a dar trabajo, yo quiero salir adelante y eso fue para mí un detonante y de ahí en adelante yo empecé arrancando bien y hasta la fecha. Don Frank, qué bonito la forma en la que se expresa tanto del jefe que tenía en ese tiempo como esas disculpas. Ahora, también es el hecho de reconocer de que hiciste cosas incorrectas, pero más aún de que te preparaste, de que ese tiempo que estuviste fuera también fue importante para tu crecimiento personal. Yo creo que algunos, ¿verdad? A través de nuestra historia hemos tenido también vicisitudes laborales. Algunos, y me incluyo, nos hemos ido preparando aún más y eso nos ha fortalecido para subir al siguiente peldaño. Yo quisiera aprovechar para redireccionar un poco más adelante y mirándote desde esta actualidad, ¿cuál dirías que ha sido la decisión más trascendental que marcó tu camino hacia la prosperidad? Porque yo que te conozco, pues puedo constatar de que has logrado darte comodidad, darte una buena vida, pero siento que a todos nos pasa que en algún punto de la vida encontramos esa trascendencia, esa decisión, eso que sucedió, esa chispa que nos permitió avanzar más rápidamente. En realidad, una de las cosas que a mí me impulsó a buscar cerrar mi Ujú, ciclo de vida, por lo menos la parte de más activa de mi ujú, vida, lo que más me hizo ir hacia allá es el temor que yo tenía y que tiene que tener todo ser humano y que yo quiero acá dejar un mensaje claro en ese sentido. Yo no quería ser carga de los demás cuando yo fuera un viejo, porque yo vi mucha gente, conozco mucha gente hoy día que ya tienen 60, 70, los hijos no quieren nada con él, ujú. no tiene dónde vivir, desperdició toda su juventud, nunca pudo centrarse, ubicarse, posiblemente le entregó toda su vida a un vicio o a la Sí, vagancia. Es realmente triste cuando uno llega a esas edades y alguno de los hijos dice, ¿quién puede cuidar a papá el domingo? Porque yo no puedo. sí. Entonces los 7, los 8, los 10 o los 3 hijos dicen, yo no, yo me había comprometido, yo tampoco puedo, yo, ya, pero entonces nadie. Y delante del papá se ponen a discutir, o de la mamá, se ponen a discutir quién. ¿Y qué pasará por la mente de ese padre y de esa madre, verdad? Diciendo, bueno, hoy día ya nadie puede cuidarme, nadie quiere cuidarme. Yo cuidé de todos ellos cuando eran Sí, pequeños. Yo fui el soporte de ellos cuando eran pequeños. Hoy, a estas alturas de la vida, ya nadie quiere cuidarme. Entonces yo siempre pensé, yo no voy a ser así. Yo no voy a pretender tener hijos para que al final me den a mí atención, soporte y todo. Si lo quieren hacer, bienvenido. Se agradece muchísimo, pero yo tengo que ¿recordás, ser responsable para salir adelante yo, ¿verdad? recordás la edad que tenías cuando ese chispazo llegó a tu cabeza? Sí, era mi edad ya de muchacho, ya 25, 20, por ahí. Porque es que algunos la descubren un poco más tarde cuando ya casi es inevitable. Tiene usted toda la razón, Luis. Algunos piensan en eso cuando ya tienen 40, 45. Si miran poco para atrás, podría ser que se den cuenta que han desperdiciado terriblemente una gran cantidad de tiempo. Luego me casé con una esposa excelentísima. Ella me ayudó terriblemente. Procreamos 4 hijos ahí, unos muchachos excepcionales hoy día. Y entonces todo eso sirvió de soporte, ¿verdad? Soporte emocional para empezar a trabajar con dedicación. Yo era de sol a sol, Ujú. muchas veces no veía a los chiquitos en el día porque yo estaba salía en la madrugada, regresaba por la noche, era algo terrible. Hoy día hay muchas corrientes
especialmente políticos, que dicen, yo he estado viendo ahí en la Asamblea Legislativa cuando se está intentando aprobar una famosa jornada 4x3, donde le dicen que por 4 días va a trabajar 12 horas y que los otros 3 días va a pasar en su casa o haciendo otras cosas. Y hay un grupito ahí del Frente Amplio que yo lo detesto, de una vez dejo eso claro, que nunca han trabajado. Nunca han trabajado, que se vayan a la empresa privada para que sepan lo que es trabajar. Sí. Siempre ha estado buscando cómo estar pegados a la yugular del Estado. Sí. Yo no quería ser así. Yo no quería andar viendo a ver que alguien me ayudara. Yo quería forjar mi propio futuro. Y entonces eso fue lo que me impulsó. Hoy día yo estoy bastante tranquilo ya. Mi familia ha estudiado. Todos estamos relajados, bien. No somos millonarios, Sí. pero tenemos los recursos suficientes para vivir en paz, ¿verdad? Es que ese es el punto. Yo creo que lo que se refleja a través de la obra y el trabajo es una construcción. Y el que es consciente a cierta edad de que si el Señor no se lo lleva a uno previo, y pues llegar al punto X o Y con la estabilidad suficiente para no ser más carga de lo que corresponde. Yo quisiera preguntarte a manera de cierre de tu vida personal y tu mentalidad de emprendedor, ¿qué consejo le darías a los jóvenes como clave para una vida próspera? Esa pregunta es muy interesante, Luis. Acá no vamos a arreglar todo. Sí, Es un tema muy sí, amplio. En algún momento yo voy a hacer un episodio ahí y voy a hablar un poco de lo que es propiamente el emprendedurismo. Pero claves, frases claves. No se conforme usted solo con trabajar 7 u 8 horitas en el día. Cuando está joven, sí, cuando está joven. Yo estoy muy de acuerdo en que el trabajo hay que complementarlo con diversión. Hay una serie de responsabilidades que hay que cumplir, pero no puede uno, digamos, hay una máxima en esto y es que usted no puede gastar más de lo que usted gana. así es. Definitivamente, porque ahí ya hay un desbalance. Si usted está gastando más y está dependiendo mucho de las tarjetas y está pidiendo fiado, hasta para comprar la comida va a la pulpería a pedir fiado y todo lo anda sacando a crédito, todo, vamos mal. Esa situación no puede seguir así porque ya estamos definitivamente desbalanceados Sí, y no se puede seguir así. Entonces, definitivamente. después vamos a abordar ese tema. Muy bien, vamos, don Frank, a ir a la pausa y ya regresamos con más de su programa La vida es un soplo. No sin antes agradecer a Costa Ballena TV y por supuesto a Johnny Castellón Fonseca, quien nos acompaña en producción. Ya regresamos, no se muevan porque vamos a hablar sobre el alcoholismo, una verdad sin maquillaje. Regresamos. Estamos en su programa La vida es un soplo. Hoy conversando con Frank Sequeira. En esta segunda etapa vamos a hablar un poco sobre el alcoholismo, algo que es denominado una verdad sin maquillaje. Para esta segunda sesión vamos a tomar contextos breves de una obra denominada Tano. Es una obra que les recomiendo leer. El libro se llama Tano, ¿verdad? Para nunca olvidar, porque su autor es un famosísimo costarricense denominado Gaetano Pandolfo, quien narra su dramática lucha contra el alcoholismo, detallando su caída y el milagroso proceso de recuperación. ¿Qué vamos a hacer con esta obra? Vamos a utilizarla como referencia para las preguntas contundentes que nos va a contestar don Frank Sequeira. Don Frank, bienvenido nada más a esta segunda parte. Contame si estás listo porque estos extractos no lo sabes, ¿verdad? El público a veces tiene la noción de que seguro uno se prepara las entrevistas, pero quien llega a la vida es un soplo, viene, bueno, sin peinarse, ¿ah? Sí, Listo. correcto. Muy bien. Claro, preparado, porque esto
A mí me ha tomado alrededor de casi 15 años estar estudiando la problemática del alcoholismo en Ujú. Costa Rica. Conozco bastante, sé cómo cuando una persona ya está poseída por esa diabólica enfermedad, ¿verdad? Y Sí, entonces vamos a partir de tus apuntes, ok. vamos a empezar a desarrollar algún tema que podría ser de muchísimo interés para muchas personas. Me encanta porque no cualquiera se sienta en ese sillón y se atreve a contestarlas, porque es un tema a veces tabú, ¿no? En nuestra sociedad y creo que en el mundo. Entonces, vamos a iniciar con la excusa cotidiana. Eh, yo creo que no es un secreto, ¿verdad? Para nuestra cultura, de que nos acercamos principalmente a estas fechas de diciembre y enero, que son de mucha fiesta, y espero que muchos compartan esta entrevista a sus familiares y amigos, porque de pronto el mensaje llega, pero creo que llega a quien quiere que le llegue, ¿verdad? A veces empujar mucho molesta. Frank, Tano escribe que al inicio su consumo me parecía inofensivo. Un traguito para relajarse, otro para dormir, otro para celebrar, hasta que se volvió una rutina. Entonces yo te pregunto, ¿por qué es tan fácil que un hábito aparentemente pequeño se convierta en dependencia sin que la persona lo note? Luis, primero debo empezar diciéndote que el alcohol es de uso cotidiano desde hace miles de años, Sí. ¿verdad? Todo el mundo ha usado alcohol en la vida. No todo el mundo adquiere la enfermedad del alcoholismo. El alcoholismo hasta hace poco, hasta el año 1963, que la OMS lo declara como una enfermedad, Ujú. ¿verdad? Hay quienes lo llaman una enfermedad perversa del alma, porque el alcohol no es una sinvergüenzada, no es un cobarde ni un pendejo el que se hace alcohólico, no, la borrachera Ujú. es como una manifestación de un mal más profundo. El alcohol trae cola, no es algo que se adquiere de la noche a la mañana. Don Frank, ¿a qué se refiere con ese mal más profundo? Es que el alcoholismo propiamente inicia cuando encuentra una deficiencia en la parte humana. Digamos, ¿por qué se le conoce como una perversa enfermedad del alma? Porque a esa persona a la que el alcoholismo le entra, esa persona tiene toda una historia atrás, toda una historia. Ha sido una persona que ha tenido problemas de abuso, ha sido una persona que ha tenido problemas de pobreza, ha sido una persona egocéntrica desde muy joven, una persona que ha deseado muchísimas cosas en la vida, que ha sido muy maltratado, que en la escuela le hacían bullying, que ha tenido padres alcohólicos, que ha sido abandonado por sus padres, que ha sido abusado por familiares. ¿Podría decir entonces que esa sustancia potencia esas debilidades en el ser humano y las ataca? Correcto, correcto. Entonces, ese muchacho, o muchacha, porque estamos hablando de Sí. que el alcoholismo es tan grave en un hombre como en una mujer, Ujú. cuando probó el alcohol y se dio cuenta que sintió un estímulo importante y que ahora sí podía levantarse, inflar su ego y darse cuenta que aquellas cosas que estaba sufriendo por años atrás se minimizaban o desaparecían cuando él estaba en el efecto del alcohol. Entonces quiere decir que esa persona decía, qué rico que la pasé, qué bonito. Y ahora que hablas de Tano, de Ujú. Gaetano Pandolfo, lo que pasaba con él era eso precisamente. Si Tano revisara cómo fue todo su historial de vida y todos los alcohólicos que hoy día me estén escuchando aquí, si revisan su historial de vida se dan cuenta que lo primero que uno tiene que hacer para saber si soy un candidato o soy un potencial alcohólico, tengo que revisar atrás, a ver qué me ha pasado a mí en la vida. Tengo que mirarme a un espejo, ¿verdad? Y Ujú. decir qué es lo que ha pasado con mi vida. ¿Por qué es que me siento tan bien cuando consumo los tragos? ¿Por qué me siento tan bien? Me siento relajado, me siento hombre, me puedo hablar con claridad, con potencia, con más gente. Se me fue el miedo, se me fueron los temores. ¡Qué belleza! Qué cosa más maravillosa esto que me inserta la esencia, la anestesia del trago.
¿verdad? Pero eso es apenas el empiezo de una situación gravísima que podría durar muchísimos años posesionado en la persona hasta que él quiera, ¿verdad? Muy bien, voy a avanzar con la marcha 2 para llamarlo de alguna forma. Eh, la mentira que nos decimos. En este libro él admite que durante años juró que podía parar cuando quisiera, aunque nunca lo lograba. Y entonces, Frank, yo te pregunto, ¿cuál es la forma más común de autoengaño que ves en personas que están iniciando en esta adicción? Es muy bien, lo apuntas muy bien, digamos, porque estamos pasando de ese muchacho que estaba rompiendo sus limitaciones y su complejo de inferioridad Sí, cuando probó. Ok, porque no hay que olvidar un principio de que el alcoholismo es progresivo. Es progresivo. La persona que ya se dio cuenta que tiene una alergia física y que cuando consume licor se transforma, entonces eso es una cuestión progresiva. Hoy necesita 3, 4, 5 cervezas para alcanzar ese nivel de satisfacción, pero mañana va a necesitar 8, 10 y después una caja no va a ser suficiente. ¿Qué pasaba con el enunciado el segundo enunciado que tenés? Que ya llega un momento en que los familiares, los amigos, el patrón, la sociedad en general empiezan a tener trato con esa persona. Y le dice, mira, disculpa, pero a mí me parece que vos estás tomando demasiado, ¿verdad? Estás consumiendo mucho, estás llegando tarde al trabajo. evidentemente molesta eso. Por supuesto, ya la familia, la esposa, los niños, ya empiezan a jalar un poquito. Ya ese muchacho, esa persona, posiblemente 30, 35, 40 años, ya está llegando con poquito diario a la casa, porque ya los servicios públicos se quedan ahí como esperando, porque él tiene que dejar una reserva para el alcohol. Cuando el hombre dice que él decía, no, esto lo puedo controlar, esto lo puedo dominar yo, en cualquier momento yo paro con esto, hay gente que ya me está diciendo, me está llamando la atención, me está jalando las orejas, entonces es momento de parar. Lo que pasa es que la mala noticia es que cuando la persona ya alcanzó esa alergia física, no puede parar por sí solo. Hay un adagio que dice, solo yo no puedo, pero solo yo puedo, ¿verdad? Eso era lo que estaba pasando con Tano en ese momento. Bien, ahora vamos a hablar de la escena que duele. Tano cuenta momentos de vergüenza profunda, olvidar lo que dijo, dañar a alguien querido, despertarse sin recordar dónde estuvo. Y te pregunto, ¿por qué esos episodios dolorosos que deberían alertarnos muchas veces se normalizan y se repiten? Porque ya vos perdiste el control sobre la bebida, ya no sos vos, ya es el don alcohol, ya tomó control de tu vida. Uf, Ya no hay forma de echar para atrás. Hay personas que dicen, hoy tengo una reunión muy importante con gente del banco, con gente de una empresa o lo que sea, o mi patrón me dijo que por favor tenía que hablar conmigo para seguro jalarme las orejas porque ya he venido como muy reincidiendo en problemas. Entonces, hoy no voy a tomar porque mi patrón me dijo que a las 3 de la tarde teníamos que hablar. lo más seguro es que incluye el tema. Lo más seguro es que tengo temores de que incluya el tema. Pero como eso me pone nervioso, voy a ir a almorzar ahí a ese restaurante. Sin darse cuenta, ojo a esto, sin darse cuenta, la muchacha o el muchacho llega y le dice, aquí tiene el menú, sí, tráigame esto. Para tomar, ¿qué le sirvo? Tráigame una cerveza. Pero así, sin darse cuenta, tráigame una cerveza. Y antes de que venga la comida, ya le hace seña que le traiga otra. Y entonces, total que son las 2 de la tarde. Y entonces está almorzando mientras le hace seña que le traiga la tercera. Y al final terminó de almorzar y llegó un amigo por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, qué gusto saludarte. Sentate, tomate una cervecita.
cuando se dio cuenta eran las 4 de la tarde y a él se le olvidó que tenía que ir a una reunión importantísima. Eso es lo que pasa cuando ya la persona perdió el control sobre sí mismo y es el licor el que está tomando control de su vida, ¿verdad? Increíble. Bueno, la familia que sufre en silencio. En su historia, la familia aparece como víctima colateral del alcoholismo, promesas rotas, miedo, incertidumbre. ¿Cómo puede reconocer una familia que ya está siendo afectada por el consumo de un ser querido? Aquí estamos a la inversa. Ahora es la posición de la familia. Qué bueno que tocas ese tema y ojalá que los que nos están viendo puedan poner las barbas en remojo. Eso es aquel señor que llega a la casa tarde, que llega enojado y ese enojo es ficticio. Él no llega realmente enojado, sino que hace de enojado para que la esposa le arme algún pleito para poder seguir otra vez a la cantina. Él va a la casa apenas como para remediar el asunto. Pero cuando ya la esposa le dice que a los hijos les falta más comida, que les faltan los útiles de la escuela, que hay que pagar unas cuotas, él se enoja terriblemente. Cuando le dice ya están los servicios públicos, se enoja terriblemente. Entonces, esa persona se convierte en un ogro en esa casa. Es decir, llegó un machista, un matón ahí, ¿verdad? A avasallar, a molestar a la familia, a los hijos, a ponerlos nerviosos. Llegan casos extremos ya en donde él hace agresión, no solo psicológica, ya física. Al chiquillo sin hacer nada lo regaña, le pega, a la esposa la maltrata, todo lo que sea. Es decir, el alcoholismo está alcanzando su máxima expresión ya del maltrato y entonces esa persona jamás va a entender que tiene que parar y echar para atrás un poquito porque ya él no puede. Solo yo no puedo, pero Sí. solo yo puedo. Ahora bien, la recaída como maestra. El autor reconoce que recayó varias veces antes de realmente recuperarse. ¿Qué le dirías a alguien que recayó y siente que ya no vale la pena intentarlo de nuevo? Porque creo que ese es muchos de los casos que llegan a reconocer su enfermedad, pero como usted lo acaba de decir, solo no puedo. Dolorosamente tengo que decirte algo, Luis, y decirle a las personas que nos ven y escuchan que la persona no va a retroceder, no va a recuperar o a entender hasta que no toque fondo. ¿Qué es tocar fondo? ¿Qué es tocar fondo? Cuando ya llegó y ya no encontró la familia se fue. O los niños, se fue la esposa con los niños a la casa de los papás posiblemente, buscando refugio, buscando abrigo. O si no, cuando él llegó, estaba la policía esperándolo, porque la esposa le puso una reprensión ahí, le puso una limitación que ya no puede llegar más a la casa. ¿Qué sucede cuando eso? Que esa persona busca ayuda. Hay muchos centros que pueden ayudar. Hay centros de recuperación aquí en Costa Rica. Está el IAFA. Está un grupo de alcohólicos anónimos que también ayuda mucho. Entonces esa persona en medio de aquel nerviosismo, porque ya lo echaron del trabajo, ya está pasando situaciones terribles, ya está casi en condición de calle, entonces se va para alguno de estos centros. ¿Por qué es que todavía no se queda? Aunque las recaídas de las que habla ahí, eso es que él llega y ahí obviamente una persona ya completamente destruida mentalmente, sin trabajo, ya no tiene amigos, ya no tiene dinero, anda pidiendo prestado para comprarse la pachita de licor. Es ese ya la profundidad del alcohol. Entonces él no se siente bien en ese grupo. ¿Qué va? Se sale de ahí y se va. Son las recaídas. Él vuelve otra vez. ¿A dónde va? Otra vez a la tomada. Otra vez, ¿verdad? Pero, don Frank, ¿qué sucede con esa persona que se dice a sí mismo? Ya no vale la pena intentarlo. ¿Qué le podríamos decir a esa persona que hoy nos está viendo y que lo ha intentado muchas veces? Además de las opciones que tenemos, ¿cuál podría ser el primer paso? Antes de buscar uno de estos centros de ayuda, antes de ese momento tan cruel que yo creo que puede ser llegar a la casa y no encontrarse a nadie. Eh, no sé. ¿Cuál es la única opción que queda ahí? Seguirlo intentando. Los que creen en Dios y confían mucho en Dios
Cuando uno está en esa situación, digamos, porque yo tengo un muchos testimonios de personas que han estado en esa situación. Cuando uno está en esa situación, dicen ellos, ya no creen en Dios. Ya Dios no existe para ellos. Muchos dicen, ¿por qué si Dios existiera, por qué estoy en esta situación? ¿Por qué me ha dejado llegar tan bajo? ¿Por qué el alcohol ha profundizado tantísimo en mi vida? Ya perdí mi familia, ya no tengo nada. Mis familiares, mi mamá, mi papá ya no me quieren, no me soportan en la casa porque en el momento que voy me robo la plancha o me robo la licuadora o algo me robo porque necesito ir a comprar, a seguir consumiendo. Entonces, esa persona llegó a un punto en el que ya la vida para él no vale nada. Muchísimos toman la decisión fatal de guindarse, ¿verdad? Tomarse un veneno o tirarse de un puente. Ya esa es la fatalidad. Pero hay muchísimos que todavía tienen la esperanza. Un mínimo de esperanza es lo que necesitan para decir, no, voy a seguirlo intentando. Y hay muchísimos que lo han intentado y les ha salido bien. Han vuelto a ser personas de bien. Allá a los 60 o 65 o 70. Completamente desgastados, físicamente destruidos. Nadie cree en ellos. Ya la familia no quiere nada saber con ellos. A pesar de que ya tiene 1 año, 2 años de recuperado, ya de que no está consumiendo, ya perdió la oportunidad. La vida le dio una oportunidad y él la destruyó a raíz del alcoholismo. Don Frank, antes de continuar con la siguiente, quiero retomar un poco el inicio por el que un ser humano podría arrancar con el tema del alcoholismo. Yo creo que algunos jóvenes que se lo toman de broma, una fiestica por aquí, otra fiestica por allá. No voy a decir que solo es un tema de adolescentes, porque los adultos también lo hacen muy seguido, pero como esos hábitos, que es lo que hemos estado conversando, nos pueden llegar, hacer llegar a esas fatalidades. Vamos a continuar con la soledad del adicto. En este libro de Tano, ¿verdad? Él describe que la etapa más dura no fue dejar de beber, óigase bien, sino enfrentarse a sí mismo, cuando ya no podía esconderse detrás del alcohol. Y yo te pregunto, don Frank, ¿qué emociones podrían emerger cuando una persona deja anestesiarse? ¿Cómo manejar ese vacío? Muy importante eso, Luis. Eso es la parte más dolorosa. Dejar de tomar no resuelve el problema. Irónico, cualquiera pensaría, bueno, pero ya no va a tomar más. Pero es que tiene 30 o 40 años de historia, Claro. ¿verdad? Ha cargado su mente. De cadena de decisiones. Total, ¿verdad? Entonces, esa persona ha perdido completamente la esperanza, ¿verdad? ¿Ya para qué? ¿Para qué la vida? No vale nada la vida, ¿verdad? Entonces, de estar uno en esa situación, a cargar otra vez las baterías, a esperanzarse de nuevo, no tiene familia, no tiene dinero, no tiene nada que lo ampare, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que asumir esas culpas. Recuerden una cosa, el alcohólico no es el único responsable de que él sea así. Y tampoco se vale que lo denigremos, tampoco se vale que cuando esté ahí tirado, ojalá defecado, orinado, sucio ahí, no se vale que nosotros lo despreciemos y digamos que hombre más cochino, sinvergüenza qué barbaridad. No se vale. ¿Por qué? Porque él no es el único culpable. Hay más culpables atrás. Sus padres o los padres de sus padres. La sociedad misma. Lo denigraron, lo violaron, le hicieron bullying en la escuela. Ahora está tirado ahí, convertido en un enfermo alcohólico, ¿verdad? Por eso es que la sociedad ayudó a ponerlo ahí. Ahora es la misma sociedad la que tiene que ayudar a ver cómo lo restaura, ¿verdad? Pero entonces, ahí es donde ya vos te enfrentás consigo mismo. Ahora sí. A verme en el espejo, ¿qué fue lo que me quedó? ¿Qué me quedó después de 30 años de sufrimiento y destrucción? Dañando sociedad, familia, economía, salud, dañando todo. ¿Qué fue lo que me quedó? Esto soy yo. Esta cascarita de hombre, esto soy yo, ¿verdad? Y debo llenarme de esperanza, creer en Dios si es que cree, y decir, de esta me levanto, de esto me levanto, esto no me va a terminar. ¿O qué queda?
A personas en esa condición, lo que les queda es, muchas veces es el cementerio, el hospital, o tirársele a un carro ahí, o lo que sea. Cualquier cosa de esas, porque la esperanza está completamente perdida. Lo que sí me han dicho a mí, y testimonios clarísimos, es que se puede levantar de esa vida terrible y se pone al frente, asume su responsabilidad. Hay compañeros que le ayudan y salen adelante, muchos de esos. Posiblemente es el caso de Gaetano Pandolfo, ¿verdad? Muy bien, a ustedes que nos están acompañando, estamos a solo 2 pasos de concluir esta segunda etapa, ya que la tercera va a estar relacionada con política nacional. Creo que a esta altura del año muchos estaremos interesados, porque siempre me incluiré en conocer la visión de otros, ¿verdad? No solo a través de las redes sociales, sino a través de nuestros vecinos, amigos y conocidos. Cuando hablamos de política, a veces no sé, nos comparamos con un partido de fútbol. Yo quisiera pensar que lo que pasa en el partido se quedará en el partido, porque no quisiera que lleguemos a tanto de perder amistades. Pero antes, don Frank, el primer paso honesto. Tano dice que su recuperación comenzó el día que dejó de mentirse a sí mismo. Y le pregunto, ¿qué tipo de señales externas o internas indican que alguien realmente ha llegado a ese punto de admitir, tengo un problema? ¿Cómo cuesta, no? Es la parte más difícil, aceptarse tal cual, ¿verdad? Tengo un grave problema. Ya yo no decido sobre mí. Le he permitido por años al alcohol tomar control de mi vida. Y entonces ahora yo voy a retomar el control de mi vida. Voy a retomarlo. Ya no puedo dejar mi vida en manos de los demás, en manos de la enfermedad. Ya posiblemente ha ingresado a algún centro, le han dicho qué tiene que hacer, cómo debe hacerlo, ¿verdad? Hay diferentes opciones. La iglesia es una, diferentes grupos, etcétera. Pero nada de eso va a funcionar si no se da ese paso del que estás hablando, Luis. Es enfrentarme conmigo mismo y decir, voy a llegar hasta aquí. Esto Sí, ya no me funciona. sí, porque tenemos que reconocer una cosa, Frank, que el que no quiere, el que no tiene la voluntad de recuperarse, no lo va a lograr porque otros quieran que él cambie. Eso. Totalmente. Hay algunos que dicen, me tuve que ir a un centro de recuperación, a un grupo de YAFA o de O los alcohólicos. familiares que dicen, no, Sí, llevemos a Julanito sí, al centro de recuperación, pero sí. Julanito no quiere. No, de nada sirve, lo llevan, lo internan 15 días o un mes o lo que sea, pero si él no quiere, él vuelve a la tomada, él vuelve a la tomada. Eso es como aquel adagio que dice que el perro vuelve a su vómito y la chancha lavada a revolcarse en el lodo. Usted puede limpiarlo, vaciarlo todo, pero si él no ha aceptado su vida en esa condición, vuelve otra vez a lo mismo, ¿verdad? Entonces, la aceptación personal tiene que ser primordial para dar ese gran paso. Bueno, antes de ir a la pausa, don Frank, vamos con esta última que es la identidad rota. En su historia, él se ve como 3 personas. Óigase bien. ¿Quién fue antes del alcohol? Y eso me parece muy interesante. ¿Quién fue durante la adicción? ¿Y quién renació después? Y aquí te pregunto, ¿por qué el alcoholismo fragmenta tanto la identidad? Vamos a ver, es una persona, pero como con 3 personalidades. Tal vez algunos puedan recordar a la persona que fue antes del alcohol, cuando la persona se encuentra, ¿verdad?, en esa situación. Y otros recuerdan, ¿verdad?, a ese recuperado cuando fue alcohólico, su comportamiento, su actitud, el trato a la familia. Este, porque ese alcohol logra esos efectos, digamos, y cómo discernirlos. Porque el que no ha llegado al alcoholismo y hoy reconoce que no es una buena opción, debería quedarse en la primera etapa. No conocer eso, porque ¿para qué? El que se encuentra en la segunda, a veces no encuentra la salida. Pero el que logra encontrarla, el que se encuentra en la tercera, puede reconocer a las demás. Tal vez sea que regresa a la primera, pero no. Jamás regresará a la primera. Porque creo que el que se recupera sigue siendo de alguna forma alcohólico
o puede reconocer que esa es una de sus debilidades y por lo tanto tiene muchas banderas. Me refiero porque estamos en un mundo interconectado, publicidad hay por todas partes, cantinas hay por todas partes y es una lucha interna con la que le tocará enfrentarse por los años que le quedan de vida. Eso es así como lo estás diciendo. Tres personalidades. Hablar de ese joven que empezó consumiendo muy temprano, ¿verdad? Incluso hay jovencitos que a los 10 años ya empiezan, ¿verdad? Sí. 10, 12, 15, 18, 20 por ahí, ya están empezando a sentir que van mal, ¿verdad? Ya no van a la universidad, ya se quedaron, ya están ahí. Cuando hablamos de esas personas exitosas en economía, exitosas porque hicieron muchas cosas, todo el mundo los ve bonito porque andan bien vestidos, andan tomando, andan consumiendo, pero andan en los karaokes, andan en las cabalgatas, andan Tienen los tomando. recursos. Sí, sí, es muy Hasta la común. sociedad lo justifica. Claro que sí, es muy común Tiene verlos para el ahí. vicio. Pero, Nadie se lo mantiene. pero noten una cosa, usted puede encontrar 20 personas en una barra, todos consumiendo licor, todos con una cerveza. A las 10 de la noche se van unos cuantos, los más responsables. A las 12 se van otros. A las 2 de la mañana solo quedan 3. Y uno de esos se va a las 12:30 y solo quedan 2. Esos 2 son los enfermos. De 20 que había, 18 son gente responsable que pueden manejar el consumo del alcohol bien, y hay 2 que sí están enfermos ya definitivamente. Entonces, el último episodio es esa persona que ya llegó a ese nivel, ya no puede por sí solo, ya tiene que buscar ayuda, ¿verdad? Esa es la última personalidad y ya denigrado, ha perdido la confianza la gente en él, ya nadie le da trabajo porque no solo está gastado, sino que ya tiene 60 o 70 años, ¿verdad? Wow, voy a cerrar la entrevista con este mensaje. Yo, verdad, les agradezco a ustedes por acompañarnos, no solo este jueves, sino todos los jueves. Gracias por acompañarnos en su programa La vida es un soplo. Esperamos que les haya gustado esta primera entrega con Frank Sequeira y les invitamos este próximo 18 de diciembre con la segunda parte. Que pasen muy buenas noches y como siempre su amigo y servidor Luis Vargas Zamora se despide. Hasta la próxima.